Nos volvemos a encontrar, hermanas y hermanos muy queridos. Los saludos a todos con gran afecto, paz y bien, para dar un pasito más. Un poquito atrasado, es verdad, de lo que tendría que haber presentado este material, pero bueno, muchas razones ha habido para que no pudiese llegar a tiempo, pero creo que igualmente lo podrán aprovechar durante este segundo mes de nuestro curso de religiosidad popular, en este esfuerzo, en este proyecto de la ESER San Ramón, que nos ofrece esta formación para nuestra vida y para nuestra tarea como evangelizadores, como catequistas en nuestra iglesia. Muy bien, nos encontramos, como ya el título lo dice y como ya nos hemos introducido en el primer mes, en este curso de religiosidad popular, que sabemos que se lo nombra de otras maneras, por ejemplo, piedad popular, religiosidad del pueblo, religiosidad desde las culturas, bien, diversos nombres de abordar una realidad hermosa, inmediatamente sencilla, pero que también tiene sus elementos más profundos, que son los que paso a paso vamos queriendo profundizar. ¿Recuerdan? Del primer mes presentamos esta realidad de la religiosidad popular, las diversas comprensiones, las diversas posturas, los diversos modos de encararla a nivel de la Iglesia, y dijimos que esto que ahora nos compete es tan antiguo como realidad en la Iglesia como la Iglesia misma. Es decir, que desde los comienzos la Iglesia vive esta riqueza de una fe vivida, celebrada por el pueblo, con formas que expresan en primer lugar el sentir, los anhelos, las búsquedas de esas comunidades. Ha habido como un crecimiento, una evolución, hasta nuestros días, y es un tema en permanente desarrollo. Para ayudarnos en esta mirada desde la historia, que no es lo único que vamos a hacer, pero sí en estos primeros encuentros, nos vamos a servir de un documento que ya en el primer trabajo del mes anterior ya les ofrecimos. La Iglesia ha elaborado un directorio sobre la liturgia y la religiosidad popular. Un conjunto de planteos, de proposiciones que la Iglesia hace para ver cómo en su vida, desde el principio, estas dos dimensiones han estado siempre muy ligadas, muy interdependientes, a veces más unidas o integradas, otras veces más diferenciadas, sobre todo a nivel conceptual, teórico, y que es bueno conocer entonces esas raíces, porque como veremos, muchas de las dimensiones que vamos a ver en el presente de nuestra Iglesia siguen conviviendo. Habrá aspectos que ya están presentes en la historia de la Iglesia desde sus comienzos. Entonces, vamos a ubicarnos en ese documento que ustedes ya tienen para una lectura más lenta, progresiva, de lo que allí se contiene, y nosotros, sirviéndonos de unas diapositivas, vamos a hacer una aproximación, una síntesis de lo que ustedes de una manera más extensa van a encontrar en el texto de ese directorio entonces de religiosidad popular y liturgia, desde los números 24 de ese documento al 42. Así vamos a ir haciendo un recorrido rápido, claro, no tan detenido porque sería demasiado extenso si lo queremos hacer muy pormenorizado. Tenemos una síntesis en las diapositivas, ustedes
podrán profundizarlo más en la lectura de esos números del documento, y así vamos a encontrarnos con la experiencia de la Iglesia, de cómo han convivido, se han integrado, se han diferenciado liturgia y religiosidad popular desde la Iglesia primitiva, la Iglesia de los Apóstoles, hasta llegados al siglo pasado, hasta el Concilio Vaticano II, podríamos decirlo así, que marca como un punto de llegada de ese largo camino de casi 2000 años de Iglesia y lo que siguió después, y sobre todo ya desde una mirada bien nuestra, bien desde nuestros pueblos, bien desde Latinoamérica, para ver cómo estos dos temas, religiosidad popular y liturgia, han crecido juntos, se han integrado, se han diferenciado también en el hoy de nuestra Iglesia. Entonces, así nos damos por introducidos en este segundo tema, encomendamos la tarea de este día, la que ahora compartimos y lo que ustedes van a realizar después durante el mes en el trabajo que les vamos a indicar. Lo ponemos todos ante la presencia del Señor, que su Espíritu nos anime, nos ilumine, nos fortalezca y sobre todo nos haga gustar. Porque lo que se conoce gustándolo, se lo aprovecha mejor. Entonces, que el Señor nos haga gustar esta sabiduría, esta búsqueda, estos anhelos de la Iglesia de casi 2000 años y que nosotros sencillamente en un breve recorrido vamos a reconocer. Pues entonces valgan estas palabras como de introducción y vamos a pasar entonces ya al trabajo con las diapositivas. Muy bien, ya estamos entonces empezando este segundo tema. Vamos a mirar en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, como ya les dije en los números 22 al 43, este desarrollo a lo largo de los siglos. Este tema de la religiosidad popular, como se enuncia desde el principio, no se puede estudiar aisladamente del contexto de cómo la Iglesia vive y celebra su fe. Por eso que acá aparece relacionado con la liturgia. Y ese marco no lo tenemos que perder de vista, ni desde el principio, ni en la evolución, ni tampoco ahora. ¿Son distintos? Claro que sí, pero siempre lo tendremos que ver en esta complementación. Como, según comprendamos lo vivido desde el principio, podremos arrojar muchísima luz, proyectar mucha luz sobre cómo vivir la piedad popular, la religiosidad popular en la actualidad. Entonces nos ubicamos primero en la antigüedad cristiana, el siglo I, el tiempo de los apóstoles, donde solamente existe algo que es muy fuerte y que es lo único y central, que es la experiencia vivida de Jesús. Ahí, hace poquito, recién, los apóstoles están permanentemente hablando de Jesús, se están escribiendo los evangelios, las comunidades comienzan a hacer la memoria de Jesucristo, por lo tanto, lo que se vive y lo que se celebra tiene inmediata relación con Jesús. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración continua, el hecho de dar gracias permanentemente, consagrar todas las jornadas a la alabanza, a la súplica del Señor. Los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento contienen muchas fórmulas que funcionan como jaculatorias, como invocaciones, que vienen de los mismos textos. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Señor mío y Dios mío. El modo de tratar con Dios está profundamente marcado por las mismas palabras
los mismos hechos, las enseñanzas de Jesús. Hay mucho camino de esa iglesia primitiva que fueron recogidos, no en documentos, porque en ese tiempo no se hacían documentos, pero sí las tradiciones que se van comentando de unos a otros, de familias, de mayores a menores, y la iglesia, ya sabemos, la iglesia de los comienzos fue una iglesia martirial. Entonces, localmente se comienzan a recordar a los mártires de esa comunidad, no hay un culto, una devoción extendida, cada uno celebra los suyos, y sí comienza a haber los primeros indicios de una devoción popular a la Santísima Virgen, por su fuerte presencia en la vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Así fueron los primeros siglos. A partir del siglo IV, ya vamos viendo una iglesia que se va desarrollando, que va creciendo. Vemos cómo van surgiendo expresiones de la religiosidad popular que van siendo asumidas, se van adaptando con la liturgia incipiente de la iglesia y se van complementando. Hay un fuerte predominio de las iglesias locales, todavía no hay grandes consensos a nivel de toda la iglesia, por lo tanto, la religiosidad popular y las liturgias tienen estas formas culturales más ligadas a las propias comunidades. No hay algo que rija para todos por igual. Eso será otra etapa de la vida de la iglesia. Ahí hay muchas formas entonces que tienen que ver con lo que cada comunidad, según su realidad, va viviendo. Siempre está presente el Evangelio, pero también ese Evangelio va siendo leído, va siendo interpretado y vivido desde diversos contextos, y ahí es donde van surgiendo las diversidad de formas. Recién en el finales del siglo IV y el siglo V, las iglesias, se sigue hablando de las iglesias particulares, comienzan a establecer algunas normas litúrgicas. Cuando ya se hacen normas, cuando se establecen criterios, ya estamos poniéndonos en ese plan de una iglesia que organiza su liturgia, su modo de celebrar. Entonces comienzan a aparecer diferenciación de tiempos. Este tiempo hacemos memoria de la encarnación de Jesús, este tiempo hacemos memoria de su pasión, este tiempo hacemos memoria de otros hechos de la vida de Jesús. Hay una idea de tiempos, también la habrá de lugares, pero primero los tiempos. En las iglesias locales rescatan lo relativo al domingo, al Día del Señor, a las festividades de la Pascua, establecen tiempos de ayuno, establecen días particulares para celebrar algunos misterios, como la Epifanía, la Navidad, la Ascensión, para honrar la memoria de los mártires. Se hacen los primeros planes organizados de liturgia, pero no universales, sino locales, para recordar a sus pastores. Ya aquí hay figuras de los grandes padres, de los que fueron fundadores de iglesias, que son celebrados con fuerte énfasis, en los aniversarios de las iglesias locales, de su fundación, de las ordenaciones de sus obispos, de sus sacerdotes. Comienza a haber como un ritual en las iglesias particulares. Le siguen un proceso de formación, y donde lo que hasta ahora caminaba un poco bastante cercana, que es la liturgia más organizada, con las otras formas más ligadas al pueblo en sí mismo y a su devoción, comienzan a establecerse algunos criterios que tienen más que ver con la lengua, con la tradición teológica, con lo que le han legado los padres fundadores de las distintas iglesias,
comienza a haber diversas sensibilidades espirituales, según los contextos sociales, es decir, aspectos de la vida del pueblo que comienzan a reflejarse en el modo en que la Iglesia tiene de vivir, de proponer y de celebrar su fe. Ya no es solamente el aspecto meramente religioso, sino que inciden en el modo de vida, en la relación con Dios, otros aspectos más sociológicos, culturales, ambientales y experiencias propias de las iglesias. Así, comienzan a establecerse más rúbricas, más ritos, más normas, y como que los elementos más populares en esta época comienzan a quedar un poquito más relegados. Se valora más la ortodoxia, la rectitud de pensamiento, y se establece por textos, es decir, esto es lo que sí vale, según ese ordenamiento que hace cada iglesia. Se especifican muy claramente las funciones de los ministros ordenados y se instaura un régimen litúrgico con formas fijas, y así se reduce la creatividad original. Lo que aquí dice el texto, esta mayor diferenciación y centralidad en uno de los aspectos, no es la primera vez ni será la única. Es la primera vez, pero no será la única a lo largo de la historia de la Iglesia, porque siempre va a haber formas de religiosidad popular que, como veremos, van ganando otra vez espacio y vuelven a ser muy tenidas en cuenta hasta que viene otro régimen de establecer, fijar, determinar lo que a nivel de la fe se debe celebrar. Pero este momento fue un paso de marcada oficialización de la liturgia y un cierto repliegue oficial de lo que el pueblo vive como forma de religiosidad. No es que lo anule, pero no es tan valorado, no es tenido en cuenta. El Papa Gregorio Magno, gran pastor y gran liturgista, de una necesaria referencia en la vida de la liturgia de la Iglesia y de la religiosidad popular, consigue, porque es un hombre inteligente, un hombre sabio, un pastor, alguien que ha estado en el medio del pueblo, recuperar otra vez para la riqueza de la Iglesia estas expresiones de religiosidad popular. Por eso comienza a organizar oficialmente lo que la gente hace espontáneamente: procesiones, estaciones, rogativas, plegarias. Crea estructuras en la Iglesia que respondan a la sensibilidad popular. En la celebración de los misterios divinos hace más cercana la celebración a la sensibilidad del pueblo. Da directrices para los nuevos pueblos que van viniendo a la fe. Es un tiempo de expansión de la Iglesia, el anuncio del Evangelio. Entonces, si se llega a un pueblo donde antes no se había predicado el Evangelio y se instaura la Iglesia, pues el Papa Gregorio desea que sean tenidos en cuenta valores religiosos y expresiones religiosas de esos pueblos recién evangelizados. No es decir, dejan todo lo que tienen para asumir lo que ahora ustedes tienen que aprender. Esa apertura del Papa Gregorio es un gran momento de gran luminosidad en este campo de la religiosidad popular de la Iglesia. Y le da, creo que por primera vez en la Iglesia, de un modo más claro, esto de valorizar las expresiones artísticas, lo que después serán los íconos, las imágenes, las pinturas, en la vida de la Iglesia. Bueno, aquí hay como una incorporación de elementos que no son teóricos, nocionales, ni puramente sensitivos, sino acentúa la contemplación del ícono, del arte religioso, que evoca y promueve también una adhesión con Dios. Así, rápidamente, como ya les dije, ustedes lo podrán leer más detenidamente en los textos que ya tienen de este directorio, a la Edad Media. Y aquí
hay una diferenciación entre, ustedes saben que esto estuvo marcado por la división de la Iglesia de Oriente, que se separa de la Iglesia única hasta entonces, y se crean estas dos iglesias, la Iglesia oriental y la Iglesia occidental. Entonces, en el Oriente cristiano, que tiene una realidad propia de ahí, que es la herejía iconoclasta, pueden profundizar lo de la iconoclasta, pero en síntesis es ese modo de pensar de desacreditar el arte sagrado, las imágenes, porque no ayudan a la relación con Dios. Entonces destruían, menoscababan las imágenes porque no ayudaban en ese trato con Dios. Enfrentados a esos, ellos tienen que hacer un largo proceso para recuperar la liturgia eucarística y la riqueza de los íconos en el campo del culto cristiano. En el campo litúrgico se enriquece el patrimonio de los himnos, aparecen hermosos himnos compuestos por las iglesias orientales, los ritos se van estableciendo con formas muy bellas, expresiones muy hermosas que todavía hoy persisten, conocemos y admiramos, un gran simbolismo de toda la realidad cósmica, de todo el universo, y que este universo está lleno de Dios y tiene su jerarquía y está impregnado de lo sagrado. Hay aspectos de la sociedad cristiana que va creciendo, pero incorporan aspectos también de la vida de los monjes, de los que vienen en los monasterios, y también las aspiraciones de los pueblos, las intuiciones de los místicos y las reglas de los ascetas. Es decir, es un modo de vivir y celebrar la fe que integra, que no deja a nadie afuera, todos se pueden sentir representados. Cuando es superada la crisis iconoclasta, entonces las imágenes vuelven a tener un gran desarrollo y reciben una legitimidad doctrinal. No hay dificultad con ellas porque no son un impedimento para el encuentro con Dios. Ese era el punto. Si nos podemos acercar a Dios desde los íconos, que no son solamente las imágenes, también son las pinturas, ¿no?, que todavía, gracias a Dios, conservamos. En el occidente hay mucho más contacto con diversos pueblos, nuevos pueblos que van siendo evangelizados, y eso trae indudablemente una gran riqueza a la vida de la Iglesia. Se incorporan sensibilidades, cosmovisiones, experiencias de los nuevos pueblos que vienen a la fe. Celtas, visigodos, anglosajones, los franco-alemanes, poder decirlo así. Y esto hace una rica experiencia de integración de nuevos modos de ver la vida y enriquecen la vida de la Iglesia y aportan nuevas expresiones. Entonces, cuando hay mucha apertura, se experimenta también la riqueza de lo nuevo, pero también los peligros de lo que viene a ser parte de esta realidad que ya tiene su historia de 7 siglos, la Iglesia, ¿no? Entonces, también comienzan a establecerse algunos puntos de separación. No se cierran a las nuevas expresiones, pero tampoco le dan vía libre, sino que otra vez viene, después de una gran apertura, viene como este repliegue y comienza otra vez, como ya había pasado algunos siglos antes, esta gradual separación entre liturgia y religiosidad popular. Este fenómeno se repite muchas veces en la vida de la Iglesia. Esto que llamamos un dualismo, dos visiones no tan integradas, sino hasta contrapuestas, aparece así, como esta categorización. La liturgia es una competencia más bien de los clérigos, de los ministros, de los sacerdotes, de los que tienen un ministerio.
Y los laicos ocupan un segundo lugar, son solamente espectadores. La diferenciación de las funciones en la sociedad cristiana, clérigos, monjes, laicos, da lugar a formas y estilos diferentes de oración. Hay un escaso conocimiento de las escrituras de parte de los laicos, también clérigos y religiosos, lo cual hace difícil acceder a la clave para comprender la estructura y el lenguaje simbólico de la liturgia. Hay poca reflexión, no es tan sabio ni está tan iluminado este momento. Los ministros predican poco, predican mal, la catequesis es insuficiente, hace que la liturgia no se entienda y los fieles no participan. Es muy importante esta categorización que se hace ahí en la Baja Edad Media, porque vendrá un tiempo de gran florecimiento, que es a partir de esa, entre comillas, decadencia, empobrecimiento de la vida espiritual, de la liturgia, de la celebración de la iglesia, que queda como una cuestión de un grupo selecto, mientras el pueblo queda como lejos y sin atención. Es el gran momento que surgen los grandes movimientos religiosos de vida evangélica apostólica. Y uno de ellos es este San Francisco, que nos acompaña en nuestros encuentros. Él y un grupo de amigos y otros como él, con otros grupos, trajeron una gran renovación a la vida de la Iglesia. Son laicos, pero que quieren vivir el Evangelio y que generan un gran movimiento espiritual y celebrativo. Nuevas formas de culto, predican de una manera cercana, sencilla, es un movimiento profundamente laical, eligen centrarse en medio del pueblo, en lugares sencillos, animan los mismos laicos, tienen un patrono, tienen sus fiestas, componen sus propios oficios y le van dando así un gran dinamismo a una iglesia de base, a una iglesia laical. Después, esto que surge así, se va a plasmar en las grandes escuelas de espiritualidad cristiana evangélica que traen diversos planteos de cómo vivir la vida de Jesús, de un nuevo rol protagónico del Espíritu Santo que se difunde igualmente en todos. La vida cristiana es un llamado, una invitación para todos. Entonces es el tiempo de los franciscanos, de los dominicos, de los siervos de María. Después vendrán, un poco después, los hermanos mercedarios. Así, movimientos de vida evangélica que es como una nueva experiencia de iglesia, entre otros aspectos traen la riqueza de un nuevo modo de celebrar. Así es el tiempo de un gran florecimiento de la devoción popular. Muchas de las expresiones que hoy tenemos nacen en esta época. Se organizan representaciones sagradas de la Navidad, San Francisco y el pesebre, ¿verdad? También de su pasión, muerte y resurrección. Se componen poesías en lenguas autóctonas, la lengua de los pueblos, no solamente del lenguaje oficial romano. Aparecen nuevas formas de devoción, aparecen nuevos modos de celebrar los sacramentos y de fortalecer la devoción al Santísimo Sacramento, para muchos que no pueden comulgar. Aparece el rezo del Santo Rosario, Santo Domingo, lo propone. Nuevos ejercicios de piedad para celebrar Viernes Santo, los Viernes de la Pasión. Y así, muchas de estas formas van ganando un espacio para el pueblo que no encontraba en la liturgia formal, fría, de clérigos y poco entendible para la mayoría del pueblo. Es un gran momento, la Edad Media, esta etapa de la Edad Media, de florecimiento de la religiosidad popular. Es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, es muy amplia la complementación entre liturgia y piedad popular.
por un lado, la liturgia se inspira y asume alguna forma de esta religiosidad popular, y a la inversa, la propiedad popular se reciben y algunos aspectos integra también de la liturgia oficial de la Iglesia. Hay mucha complementación. Sin embargo, se mantiene en algunos sectores ese fenómeno ya conocido del dualismo entre liturgia y piedad popular. En la liturgia, por la ruptura de la unidad cultural, ya no hay una cultura hegemónica, sino que son más bien culturas esparcidas en los pueblos, y en la piedad popular, por la falta de una catequesis profunda, se pueden producir desviaciones y exageraciones que amenazan la correcta expresión del culto cristiano. Porque por un lado, por la liturgia bien vivida o por la religiosidad popular bien vivida, son dos caminos de acceso a Dios. Los dos son buenos, los dos son necesarios. Complementados, traen un gran florecimiento a la Iglesia. Distanciados, como que habla de una Iglesia que no ha integrado todas las posibilidades que el Espíritu suscita en su pueblo. Así pasamos a la Edad Moderna. En esta Edad Moderna tenemos varias facetas también. No es algo uniforme, son varios siglos donde hay grandes cambios en la sociedad, y hay un fenómeno que marca y define este nuevo espíritu de la modernidad, que es la devoción moderna. Vamos a recordar este término, devoción moderna. Una corriente que surgió en la Baja Edad Media, es una corriente espiritual, y que se define como un movimiento que pretende señalar que a Dios se llega por la elevación del espíritu y de una nueva práctica religiosa, pero lo hace de un modo más individual. Ya no aparece tanto la comunidad, el grupo, sino como una devoción más personal, más intimista, el hombre y Dios. ¿Que tiene su riqueza? Pues claro que sí, porque también es corriente espiritual, pero tiene esta realidad que marcó ese tiempo y que en algunos aspectos, bueno, será parte del trabajo que después al final le vamos a indicar para este encuentro, que también puede estar presente. ¿Qué tiene de aporte? Que favorece la aparición de ejercicios de piedad personal, de tono más meditativo, afectivo, con una clara referencia a la humanidad de Cristo, lo cual es un inmenso valor. Se recuperan los misterios de su infancia, de su vida culta, de su pasión, pero la primacía concedida a la contemplación y a la valoración de la subjetividad. Tiene rasgos, entre comillas, más individualistas y más intimistas en la relación del hombre, cada persona con Dios. La obra central, creo que muchos de nosotros lo habremos sentido nombrar, o tal vez algunos mayores lo habremos leído, porque evidentemente que es una obra de gran riqueza, es La imitación de Cristo. Así se llama. Tomás de Kempis es el autor. La imitación de Cristo. Porque es una obra, dicen que después de la Biblia es el libro cristiano más leído en todas las culturas. La imitación de Cristo. Busca alcanzar que cada discípulo, cada uno, se perfeccione y alcance grados de perfeccionamiento, de crecimiento. Orienta a los fieles por un camino de piedad individual, como ya decíamos, que acentúa la separación del mundo. El hombre, para acercarse a Dios, tiene que tomar distancia del mundo. Invita a escuchar la voz del maestro interior, por eso tanto silencio, tanta contemplación, tanta meditación. Los aspectos comunitarios en la devoción moderna, de la oración y de los sacramentos, son muy limitados.
Y ahí tenemos que tener en cuenta que la devoción moderna surge en este tiempo de la modernidad, que nos sitúa en que hay un fuerte predominio del individuo. Filosóficamente será el tiempo del racionalismo, socialmente será el tiempo de las nuevas culturas donde la razón tiene el predominio, lo económico, el capital. Eso es un tiempo de grandes cambios en la sociedad. Este es el reflejo individualista, espiritual, de reacción frente a esa situación que vive el mundo. Pero también en esta edad moderna surge otro fenómeno que hace a que la Iglesia vuelva a florecer y a enriquecerse en muchas expresiones nuevas, que es la evangelización misional de los nuevos continentes. Es el tiempo de África y de América. La Iglesia llega a África, llega a América, y ahí, dentro de esa misión que la Iglesia hace, hay un gran resurgimiento de la piedad popular. La evangelización, la catequesis, el anuncio de Jesús, la vivencia de los sacramentos, la piedad popular son propagados por los misioneros. La liturgia que llevan está fuertemente marcada por el ritual romano, eso está claro. Pero muchos de los misioneros, en América lo vamos a ver claramente, hacen en clave de encuentro una apertura a las nuevas culturas y se producirá con facilidad un intercambio rico con la piedad popular. Es muy hermoso ver este tiempo de la evangelización de América y cómo, si bien hay una estructura, un rito, un orden, se van incorporando nuevas expresiones de la piedad popular. Y ahí tenemos los primeros santos, tenemos Guadalupe, tenemos los santos, formas de los pueblos de América que van enriqueciendo la vida de la Iglesia. Se revigoriza la liturgia cuando se abren estos tesoros y los puede compartir todo el pueblo de Dios. Hay una nueva formación, sobre todo bíblica, del clero, de los religiosos. El uso de la lengua nativa es muy importante en la celebración de los sacramentos. Se reordenan, se reelaboran libros litúrgicos. La eliminación de los elementos de una piedad popular incorrecta también se da, lógicamente, porque las nuevas culturas traen riqueza, pero también tienen elementos que tienen que ser purificados. Lo vamos a ver también en nuestro tiempo. Pero hace un gran trabajo la catequesis a favor de esta nueva experiencia religiosa. En Europa es tiempo en que nace el protestantismo, que plantea objeciones a la doctrina católica sobre los sacramentos y sobre todo al culto de la Iglesia, incluida la piedad popular. Ese fenómeno, que sería muy largo de analizar, pero al mismo tiempo muy rico, porque cuando la Iglesia se ve confrontada por un movimiento tan fuerte como este, tiene que reaccionar. Y así los concilios, por ejemplo el Concilio de Trento, tienen esta riqueza de aceptar que hay una nueva realidad y proponerse caminos de cambio. Que por un lado, algunas cosas se cierran como porque hay que defenderlas como sea, pero también se abren caminos de nuevo diálogo, de nueva comprensión. Pero, como ya vimos en otras etapas de la historia, hay una fuerte revisión y un nuevo orden. Aparecen más manuales, más calendarios, más ritos, más prescripciones. Y en la nueva organización de la Iglesia,
se le confiere a las parroquias y en ella a los párrocos, a los que se le dan indicaciones muy precisas de cómo se ha de cuidar la ortodoxia de la fe y el verdadero culto cristiano en las parroquias. Toda esta fuerza de concentrar en la vida de la Iglesia, como siempre, provoca un cierto distanciamiento de expresiones populares. Pero el pueblo siempre busca, el pueblo siempre camina, y a pesar de que la liturgia oficial es puramente jerárquica, el pueblo comienza a existir también nuevas formas de piedad popular. Luego del concilio, la relación entre liturgia y piedad adquiere nuevas connotaciones. La liturgia logra, por un lado, uniformidad, se mantiene estable la piedad popular y se desarrolla también ampliamente. Es un tiempo de crecimiento múltiple, diríamos, ¿no? La creación y difusión de los ejercicios de piedad, las cofradías, las hermandades, podríamos decir nosotros, con una acentuación de algunos aspectos de la vida del Señor, muchísimos, referidos a la cruz del Señor. En Europa muchísimos, y en Perú, ¿cuántos? Hermandades, devociones, cofradías, que todavía persisten. Bueno, tienen su origen en este tiempo. Es un momento en que las misiones populares, las misiones en medio del pueblo, ya en las ciudades, en los lugares más amplios, comienza a tener mucha fuerza, mucha importancia, invitando ya no solamente a un culto, sino proponiendo y promoviendo el camino de la conversión para conducir a los fieles a la penitencia y a la Eucaristía. Entonces, la piedad popular, iluminada por el Evangelio, acompañada por la Iglesia, es fuente y es principio de conversión y de nueva vida cristiana. Qué importante que es este aspecto. Las misiones populares, la misión entre la gente sencilla, hace que, asumiendo una expresión de la religiosidad popular bien acompañada desde el Evangelio, desde la catequesis y desde la liturgia, promueve caminos de conversión. Y ahí es cuando los santuarios no son solamente un lugar de llegada, sino un lugar de escucha y de encuentro con el Señor. En esta edad moderna, como ya dijimos, hay un fuerte predominio a nivel intelectual del racionalismo, la iluminación, la ilustración, que, bueno, vuelve a tener su influjo en algunos, donde se promueve una religión culta, centrada en la liturgia, y una religiosidad de los sencillos, cercana al pueblo, cercana a las culturas. Ambas se reúnen en las mismas prácticas religiosas. Y así hay como un acercamiento, y ambos crecen y ambos se nutren, superando formas de diferenciación. La piedad popular no se plantea tanto en la cuestión de los doctos, de los intelectuales de la fe, pero ellos sí, son más rigurosos, más observadores y más controladores, porque sospechan de que la religiosidad popular pueda estar mezclada dañada, malograda por aspectos supersticiosos o de fanatismo religioso. Pero la piedad popular de todas maneras resulta siempre útil para contrarrestar la propagación del racionalismo, de una fe más intelectualizada, de una liturgia más cerrada. Las misiones populares cumplen un gran papel, y el ministerio de los sacerdotes y las nuevas devociones, por ejemplo, hacen el surgimiento de la devoción al Sagrado Corazón, aspectos muy humanos de este aspecto tan sagrado de un Dios entregado por su pueblo. Es el surgimiento
de estos viernes que ahora celebramos, y justamente estamos a poquitos días de celebrar el Día del Sagrado Corazón. La tarea misional en América trajo esta gran riqueza, la tarea misional en Asia también, aunque fue un proceso distinto, más largo, con aparentemente menos progresos. Esas culturas y esos pueblos se mantienen como más cerrados, aunque la Iglesia está siempre allí presente. Y la vida de la Iglesia no se ha desarrollado tanto, pero sí sabemos que los misioneros en el Oriente, en el Asia, han tenido siempre este gran respeto de valorar lo propio de esas culturas. Y si bien no ha habido un gran desarrollo, numéricamente hablando, pero sí la Iglesia es fuerte, aunque sean comunidades pequeñas, porque los pueblos asiáticos se ven reflejados en el modo de vivir, de celebrar la fe entre ellos. Así, rapidísimamente, todo esto lo podemos revisar de muchas otras maneras y ustedes lo podrán profundizar un poquito más si les desea. Y ahora las preguntas, que en un ratito más vamos a ver de la tarea que tenemos que desarrollar, lo van a poder llevar adelante. Muy bien, en un minuto volvemos ya con la presentación de la tarea para este mes y un pasito más en la tarea que tenemos hasta el fin del año. Muy bien, no se asusten, esto es muy breve, simplemente para indicarles, espero de un modo claro, la tarea que sigue. Nuestra tarea es muy sencilla, Lo que intenta es que hagamos como una síntesis de lo más importante que vamos viendo en cada tema. Esa es la primera parte. Entonces ustedes van a ver ahora que les vamos a presentar un documento, lo tendrán entre los materiales de trabajo, sobre la devoció moderna. Ustedes pueden decir, pero padre, eso es muy antiguo. Antiguo en su origen, pero creo que todavía muy presente en la espiritualidad de la Iglesia y en formas litúrgicas y devocionales del pueblo, que me parece que es bueno conocer, reconocer y ver cómo nos van involucrando también, cómo van estando presentes en la vida de nuestras comunidades. Y después, eso es lo primero, después verán 2 o 3 preguntitas sobre lo que acabamos de presentar en el trabajo de este mes. Sobre todo para ver en esa relación entre liturgia y piedad popular, cuáles fueron los momentos, ahí creo que están suficientemente claros, y los fui compartiendo en mi breve presentación, en que la religiosidad popular, que es el tema que a nosotros nos interesa, tuvo un fuerte desarrollo. Hay circunstancias históricas de la vida de la Iglesia que favorecieron ese crecimiento, ese desarrollo de la religiosidad popular. Tienen que ver con los movimientos religiosos, las grandes órdenes de espiritualidad que trajeron su riqueza y la gran expansión misionera. Busquen por ahí y van a encontrar esos momentos. Y es bueno tener no los datos históricos, la precisión de fechas, de años, de lugares, de personajes. Sí, una referencia general está puesta ahí y nos hace bien. Pero porque ahí hay énfasis, aspectos que creemos que hoy tienen que estar fuertemente presentes en el nuevo tiempo de la Iglesia, en esta Iglesia que nos propone el Papa Francisco, que ya veremos bastante más adelante, que es un gran impulsor y un gran dinamizador de esta piedad popular en nuestros pueblos, en nuestras culturas, en nuestra identidad de pueblos latinoamericanos. Entonces,
El trabajo del mes, sencillo, una lectura y una comprensión de la devoción moderna, para conocerla, pero sobre todo para reconocerla en el hoy de nuestros tiempos. Ese es el trabajo mensual, sencillito. Y seguimos con un trabajo cuyo resultado va hacia fin de año, pero que hay que ir dando pasos. El primer mes, ese trabajo para el año, era identificar formas de religiosidad popular en el Perú, en nuestra zona, reconocerlas, escribirlas, y después de esa mirada más amplia, ver cuáles son las que han tocado o ahora inciden más en nuestra propia vida. Y entre ellas, decidir una que vamos a intentar profundizar, conocer, analizar durante este año, con pequeños pasos. Lo primero era ese reconocimiento más general y esta devoción más particular. ¿La tenemos? Tenemos que haberla elegido, o si no, lo haremos ahora, porque si no, no vamos a poder darle el segundo paso, porque ya va mirando con atención a esa expresión de la religiosidad popular que hemos definido, con la cual vamos a seguir trabajando. Y una aclaración: le hemos propuesto que lo hagan individualmente, pero si en tu comunidad hay otros compañeros, compañeras que participan de la misma realidad, conocen la misma situación y se sienten atraídos de trabajar la misma expresión de religiosidad popular, pues lo hacen juntos, 2 o 3, hasta 4, trabajando juntos, claro. No le vamos a dejar que uno trabaje y después nos anotamos al final los demás. No, un trabajo interesante, porque estamos tocando, hermanas y hermanos, un aspecto muy importante de la vida de nuestras comunidades. Entonces, un trabajo para el mes, sencillo, los animo a hacerlo y dar un pasito más con esas preguntas que ahí van a encontrar, que son muy sencillas de responder y que no la van a encontrar en un libro, la van a encontrar conversando entre ustedes, preguntándole a las personas, analizando el fenómeno religioso que ustedes quieren profundizar. Hay que observar, hay que escuchar, hay que sentir e ir plasmando con pasos muy sencillos y concretos este camino de llegar a ver una expresión de la religiosidad popular que en principio nos impactó, que queremos conocer y queremos proponerla por un camino de evangelización, de misión en la vida de nuestro pueblo, para que siga siendo de gran riqueza, ya no solamente para nosotros que tenemos esta devoción, sino para todos aquellos que la puedan estar también sintiendo y queriendo vivir con mayor riqueza. Pues bien, luego de esta sencilla presentación, entonces, vamos a ver el trabajo de este mes y con esto nos vamos a despedir después de esta presentación sencilla, para quedarnos a la espera de un nuevo encuentro el próximo mes. Y una vez más y de corazón les pido disculpas por la demora en hacerles llegar este material. Me despido con un fraterno abrazo de paz y bien, y que tengan un bonito mes de junio, y cuando nos encontremos al final, en el nuevo mes, ya sintamos que hay caminos nuevos que se abren después de este tiempo tan largo de mucho encierro, de mucho estar contenidos para volver a andar los caminos que nos lleven al encuentro de los hermanos. Gracias, hasta pronto. Muy bien, vamos entonces a encontrarnos con las tareas para este mes. Las tareas del tema 2, que ha sido este recorrido histórico de la relación entre piedad popular y liturgia en la vida de la Iglesia. La tarea de este mes de junio es, después de haber compartido esta presentación del directorio de la piedad popular y la liturgia, de esta breve síntesis que hemos compartido,
Las preguntas son las siguientes. En las tres etapas que hemos analizado, ¿verdad? La antigüedad, la Edad Media y en la época moderna. En cada una de ellas, ¿cuál ha sido el momento? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de mayor florecimiento de la religiosidad popular? En la antigüedad, en la Edad Media y en la modernidad. En el texto están, creo que hasta subrayados, no sé, pero están muy claros cuáles son esos momentos y los anotamos, los registramos y los grabamos, porque va a ser muy importante en el desarrollo siguiente de nuestro curso. Segundo, de esos aspectos de mayor importancia, ¿cuáles de ellos perduran hasta nuestros tiempos? ¿Cuáles vemos presentes también en el hoy de la vida de la Iglesia? Y tú personalmente, ¿con cuál de ellos te sientes más identificado? Y lo practicas, lo tienes en cuenta, es un bien, es un capital, un patrimonio, un don, una riqueza para tu propia vida cristiana, para tu modo de relacionarte con Dios. Ese es del tema 2, el primer aspecto. Y el segundo, como ya le decía, vamos a tener un texto, que se lo vamos a adjuntar, sobre la devoció moderna. Devoción moderna. Esta corriente espiritual que ya tiene casi 500 años en la vida de la Iglesia, pues sí, qué antigüedad, pero podríamos preguntarnos, ¿te parecen que aspectos de la devoción moderna han sido un aporte en la vida espiritual de los cristianos? ¿Cuáles fueron esos aportes? ¿En qué les hace bien? ¿Y cuáles pudieron ser o podrían seguir siendo una dificultad si es que vemos que esta corriente espiritual todavía se mantiene viva entre nosotros? En este tiempo, ¿descubres rasgos de la devoción moderna, sea en la piedad personal o en la religiosidad de los grupos o de las comunidades? ¿Cuáles? Aspectos, rasgos, características de la devoción moderna que los vas a comprender leyendo el breve aporte que te vamos a adjuntar. Hay aspectos que están presentes en la devoción personal o en la religiosidad, en la expresión religiosa de grupos y comunidades. ¿Cuáles son? Esos son los dos temas, las dos pequeñas tareas que te pedimos para este segundo tema. Y seguimos con el trabajo anual. Un segundo paso. Para seguir avanzando en el trabajo anual es necesario que tengas decidido qué expresión de religiosidad popular vas a investigar y profundizar. Ya lo tienes, ¿verdad? Si no lo tienes, no podemos dar el segundo paso. ¿Será un trabajo personal o lo realizarás en equipo con otros miembros de la ESER 2020? Qué lindo, ¿no? Si lo pueden hacer en común. Yo pienso que esta materia, y creo que será opinión también de otros profesores, podrían ser un modo muy rico de aprovechar más los contenidos trabajando en equipo. Pueden consultarlo con ellos. Yo, de todas maneras, estoy muy contento si lo podemos hacer también en conjunto. Y el nuevo paso que ahora queremos dar, ¿cuál es? Investigar los orígenes de esa expresión de la religiosidad popular que has elegido. ¿Desde cuándo viene? ¿Dónde? ¿Qué personas? ¿Cómo se ha ido desarrollando con el paso del tiempo? Los lugares donde se lo celebra con especial interés. Tú lo vives ahora ahí en tu comunidad, pero ¿dónde nació? ¿En qué lugares se celebra? ¿Qué modos tiene esa celebración? Es lo que ahora queremos saber. ¿Cómo se celebra? Y en un aspecto, algunos rasgos sociológicos que rodean a la expresión que estás trabajando, que tiene que ver con la misma gente,
¿Qué tipo de personas son los más fervorosos en su devoción? Se pueden distinguir por edades, por condición social, de lugares, son de la ciudad, son del campo. ¿Qué características tienen, así más generales, las personas que adhieren a esta devoción que tú has elegido y que participan de la misma? Ahora, este razonamiento. En toda expresión de religiosidad popular, podemos pensar en cualquiera, podemos distinguir aspectos que son propiamente religiosos. Por ejemplo, vamos al templo, participamos de la misa, hacemos un rezo, prendemos una vela, no sé. En cada expresión de religiosidad popular hay aspectos propiamente religiosos que tienen una inmediata relación con lo sagrado y otros que no lo son tan directamente, es decir, unos y otros forman parte de la expresión de la religiosidad popular. Algunos son puramente religiosos y otros tienen otros aspectos que tienen que ver con la cultura de los pueblos. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. La pregunta es, o el planteo es ahora, enumera los aspectos religiosos, ¿cuáles son? Dentro de esa expresión que tú elegiste, y cuáles otros elementos también forman parte de la misma expresión, pero que no son directamente religiosos, sino que tienen más que ver con valores de la cultura del pueblo. Son más culturales, más de costumbres, si se quiere. Todo es religiosidad popular, pero algunos son puramente religiosos y otros tienen que ver más con la cultura. Diferéncialos. Después se viven integrados, pero qué bueno si los podemos separar un poquito, no para en la práctica queden separados, sino para que en nuestra comprensión veamos cómo la cultura participa de lo religioso. La religiosidad de la cultura se inserta en un dinamismo litúrgico que establece la Iglesia. En la expresión de religiosidad popular que estás estudiando, la que hayas elegido tú o tu grupo, ¿se une a ella alguna forma litúrgica oficial de la Iglesia? Lo que tú celebras así, o ustedes, o el pueblo celebra de esa manera que acabamos de ver antes. La Iglesia lo celebra oficialmente con alguna liturgia específica. En la religiosidad popular hay aspectos religiosos y otros culturales. Religiosidad popular. Tú lo celebras así, de un modo y de otro, todo junto. La Iglesia, ese mismo hecho, lo celebra con alguna forma litúrgica claramente establecida. ¿Cómo es? Ese sería el acercamiento entonces a nuestra reflexión de este mes, pero ya en perspectiva del trabajo anual. Ojalá en todo esto puedas trabajar con atención, dedicarle el tiempo necesario. Sabemos que hay muchas otras materias que creo yo hacen también mucho bien a nuestra formación de vida cristiana, pero a nivel de práctica religiosa, esto está muy cerquita de nosotros y qué lindo si lo podemos vivir bien, porque mucho bien reportaremos después a la vida de nuestro pueblo, porque quien comprende y vive bien, anuncia y acompaña bien la vida cristiana de nuestros pueblos. Muy bien, a trabajar se ha dicho, y nosotros esperemos que con más tiempo nos anticipemos al trabajo de este mes para poder presentarle en tiempo
conveniente el trabajo del próximo mes. Hasta pronto, hermanos, paz y bien.